Revelado, una niña pobre descubre a un millonario oculto en un baúl, su reacción transforma todo. Ana siempre soñó con un mundo diferente. Desde su pequeño barrio, donde el sol iluminaba las calles llenas de risas y gritos de niños, ella veía más allá de la pobreza que la rodeaba. Pero aquel día, mientras jugaba en el desván de la abuela, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas llamaba su atención. Su corazón palpitó con fuerza, y sin pensarlo dos veces, lo abrió. Para su asombro, en su interior estaba un hombre atrapado en un profundo sueño, un millonario con mucho más que dinero en su vida. Al mirar su rostro, Ana sentía una mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién era? ¿Cómo había llegado allí? A medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad del baúl, el extraño comenzaba a despertar. Al abrir los ojos, su mirada destilaba confusión y sorpresa, como si hubiera estado viviendo en otro mundo. Ana, con su fragorosa voz de niña, le dio la bienvenida, desafiando la lógica del momento. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?, preguntó el millonario, con un tono que resonaba entre la incredulidad y el desconcierto. Y mientras la luz del día se filtraba por la ventana, la vida de Ana también comenzaba a transformarse. Ella, con su espíritu indomable, decidió que no podía abandonarlo. Este hombre, que parecía tenerlo todo, ¿había perdido su humanidad? Ana se propuso ayudarlo a redescubrirla. Pasaron días en los que compartieron historias. Ana contaba sobre su vida, sobre su abuela trabajadora, que siempre le decía que la verdadera riqueza está en el corazón. Las cosas materiales se pierden, pero lo que cultivamos en el alma siempre nos acompaña, decía Ana con los ojos brillantes. A medida que ella hablaba, el millonario escuchaba atento, como si cada palabra de la niña iluminara su ser, algo que había estado apagado por años. Sin embargo, en el barrio, la noticia corrió como la pólvora. No todos miraban bien la relación de Ana con aquel hombre de fortuna. En la comunidad, murmuraban a sus espaldas, con miradas llenas de resentimiento. ¿Qué puede enseñarle una niña pobre a un millonario?, se preguntaban. Las palabras llenas de envidia empezaron a resonar, y el aire se tornó denso. Ana sintió como las voces se volvían ecos en su mente. Pero no dejaría que eso la detuviera. En su corazón, sabía que estaba haciendo lo correcto. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión crecía en el barrio y Ana, con su pequeño corazón lleno de valentía, decidía enfrentarse a los murmullos. No importa de dónde venimos, todos somos iguales, decía con firmeza. En uno de esos momentos decisivos, el millonario tuvo que mirar hacia su pasado y enfrentarse a sus miedos. La presión estaba sobre sus hombros, y Ana, con lágrimas en los ojos, le suplicaba que no abandonara el camino hacia la redención que juntos habían creado. La comunidad contuvo la respiración, todos esperaban su decisión. El milésimo de segundo se volvió eterno, y cada mirada era un grito silencioso. En ese instante crítico, Ana se convirtió en la voz de un futuro prometedor. ¿Aceptaría el millonario su verdadero destino? Las palabras de Ana resonaron en los corazones de todos, dejando una pregunta latente: ¿qué ocurrirá ahora? El silencio era casi palpable cuando el millonario, aún incrédulo, miró a Ana a los ojos. Un destello de comprensión cruzó su mente, aunque las sombras de su pasado se aferraban a él con firmeza. ¿Cómo puedo yo enseñarles algo?, murmuró, su voz entrecortada. Un manto de desconfianza cubría su corazón, pero las palabras de Ana parecían abrir una pequeña puerta a la esperanza. La multitud empezaba a murmurar una vez más. ¿Por qué no se aleja de esa niña?, se escuchó entre la multitud. Cada palabra era una flecha que atravesaba el alma del millonario. ¿Qué era lo que realmente podía ofrecer? La vida lo había enseñado a encerrarse en su mundo de lujos, lejos del sudor y la lucha de aquellos que lo rodeaban. Ana, sintiendo la pesadez en su voz, se acercó. No se trata solo de enseñarles a ellos, también tienes mucho que aprender.
La vida más allá del dinero es una vida llena de amor, de logros, de luchas que valen la pena. Sus palabras reverberaron en el ambiente, tocando algo profundo en su interior. ¿Podía realmente el amor, la amistad, cambiar el curso de su existencia? Mientras tanto, los murmullos se intensificaron. Una vecina, Maribel, se levantó, incapaz de contener su frustración. Ana, ¿por qué te arriesgas por alguien que podría simplemente olvidarte cuando vuelva a su mundo? No entenderá lo que es vivir aquí, decía con el rostro fruncido. Las palabras de Maribel resonaban como un eco de la realidad, y Ana sintió un escalofrío en su espalda. Sin embargo, su determinación se fortalecía. No importaba lo que dijeran, ella creía en el valor de su conexión. El millonario, aún dudoso, dio un paso hacia el frente, enfrentando a Ana y a la multitud. No puedo prometerles nada, declaró, su voz mezcla de temor y resolución. He estado tan perdido, pero quizás, quiera intentarlo. Las palabras fueron como un grano de arena lanzado al viento. El barrio contuvo la respiración, esperando una reacción. Ana sintió que la esperanza renacía dentro de ella. No necesitamos promesas, solo sinceridad y el deseo de cambiar, dijo, con un brillo en sus ojos que irradiaba fuerza. La comunidad, asombrada, comenzó a murmurar entre ellos. Algunos desarrollaban dudas, otros hacían gestos que delataban una cierta comprensión de la lucha interna que ambos compartían. Sin embargo, entre los susurros y la tensión, una sombra oscura emergió. Un hombre de traje, desconocido para muchos, se acercó lentamente a la multitud. Su mirada era fría y calculadora. ¿Qué es esto?, preguntó, arrugando el entrecejo ante la escena que se desarrollaba. ¿Acaso este es el nuevo entretenimiento del barrio? ¿Un millonario tratando de jugar a ser uno de ustedes? Su risa burlona llenó el aire, desgarrando la atmósfera de esperanza que Ana había tratado de construir. Los murmullos se desvanecieron mientras la reciente confianza del millonario se tambaleaba. Ana lo observó con preocupación, sintiendo como la sombra del desprecio se cernía sobre ellos. No lo escuches, le susurró, intentando infundirle valor. Pero, ¿sería suficiente ante la rabia y el juicio que iban a estallar? ¿Por qué deberías hacerlo?, continuó el desconocido, su tono cortante. Tu renacimiento personal no será bien recibido aquí, nunca serás uno de ellos. El millonario sintió que el mundo temblaba nuevamente bajo sus pies. La confianza que había empezado a construir se desmoronaba ante el juicio ajeno. Ana, ansiosa, sabía que este momento era crítico. El miedo y la incertidumbre se enredaban en el ambiente. ¿Qué decisión tomaría el millonario, ahora que su nueva realidad tambaleaba? ¿Sería capaz de enfrentar el desprecio de quienes una vez lo miraron con admiración, o sucumbiría nuevamente a la soledad de su antigua vida? La balanza entre el pasado y el futuro pendía en una delgada línea, y todos esperaban la respuesta. La comunidad volvió a contener la respiración. ¿Qué revelación les traería el millonario esta vez? El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera ante las expectativas de la gente. El millonario, aún mirando a Ana con ojos llenos de confusión, parecía haber caído en un profundo abismo interno. Podía vencer sus temores y enfrentarse a la burla que lo rodeaba, o dejaría que el pesimismo lo llevara de regreso al aislamiento. Ana, con su corazón latiendo fuerte, se adelantó un paso más. No tienes que demostrar nada a nadie, le dijo, suavemente. Solo sé tú mismo y escucha tu corazón. Su voz pura y sincera rompió la tensión en el aire, y en ese instante, los murmullos amainaron. El millonario sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. Algo en la mirada de Ana, la fe que ella sentía en él, comenzó a encender una chispa en su interior. Pero el hombre de traje, que parecía disfrutar del espectáculo, no estaba dispuesto a dejar que todo se resolviera tan fácilmente. Dio un paso al frente, como un depredador acechando a su presa. ¿Acaso vas a dejar que esa niña te embauque? Solo eres un perdedor que no sabe cómo manejar una vida real, dijo, su voz llena de desprecio. Dentro del millonario, las dudas lanzaban sus golpes como si fueran martillos en su pecho. Pero entonces recordó las palabras de Ana, sobre el amor, la lucha y la conexión humana. Su mirada se endureció, comenzando a alejar esos ecos negativos. No soy un perdedor, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. He cometido errores, pero estoy aquí porque quiero cambiar. Giró la cabeza hacia la multitud, viendo las caras curiosas,
algunas parcialmente esperanzadas. Tal vez no sepa mucho sobre este mundo, pero estoy dispuesto a aprender. No me juzguen por mi pasado. El silencio se adueñó de la escena, y un murmullo de sorpresa comenzó a circular entre los presentes. Ana sintió una ola de alegría deslizarse por sus venas, había un atisbo de luz en los ojos del millonario, y sabía que quizás era el momento adecuado para seguir adelante, pero el hombre de traje, incapaz de aceptar la pérdida de control, exigió: ¿y qué te hace pensar que les importas? No eres más que un espectáculo raro en su vida. Regresa a tu lujosa existencia y deja esto atrás. Las palabras fueron como un grito de guerra que convocó la ira de la comunidad. ¡Basta!, gritó Maribel. La mujer, con sus brazos cruzados, miró con rabia al desconocido. No necesitas tener dinero para ser valioso. ¿Acaso no es que él está aquí, en medio de nosotros, dispuesto a cambiar? Eso ya es más de lo que haces tú. Con esa frase, la multitud comenzó a unirse. Alguien gritó sí. Mientras otros asentían, ahora dispuestos a apoyar al millonario. La atmósfera se transformó. Las sonrisas y murmullos de aprobación empezaron a retumbar con fuerza, levantando un manto de energía en el aire. A medida que el miedo del pasado comenzaba a disiparse, el millonario se sintió más ligero. Era como si él ya no estuviera solo en la narrativa. Aquel rechazo que lo había perseguido durante tanto tiempo se acomodaba en un nuevo lugar, en un espacio donde la esperanza estaba tomando su lugar. Sin embargo, a lo lejos, el hombre de traje seguía mirándolos, una expresión de desafío distante en su rostro. Ustedes no saben lo que han despertado, advirtió, con un tono amenazador que flotó en el aire frío. Esto no ha terminado. Mientras la comunidad comenzaba a cerrar filas con su nuevo aliado, una sombra se cernía sobre ellos. Ana, notando la inquietud en el rostro del millonario, sintió que lo que empezaba a ser una historia de redención podría girar rápidamente hacia algo aún más oscuro. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él, su voz un susurro lleno de incertidumbre. Ana lo miró, entendiendo que la batalla más difícil aún estaba por llegar. Con su corazón palpitante y su fe renovada, tomó su mano y le dijo: lo enfrentaremos juntos. Fue en ese momento cuando ambos se dieron cuenta de que la lucha no era solo por él, sino por todos ellos. Lo que vino en las siguientes horas determinaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. ¿Podrían realmente enfrentar las sombras del pasado y vencer al hombre que solo buscaba dividirlos más? La historia apenas comenzaba. La multitud comenzó a murmurar y a intercambiar miradas, como si se fueran pasando una chispa de valentía. Ana sintió que el aire se volvía más ligero, cada palabra del millonario resonaba como un eco en sus corazones, recordándoles que no estaba solo en esta lucha. Se dio cuenta de que, a su lado, se encontraba una comunidad dispuesta a apoyarlo. Tenemos que organizarnos, dijo Maribel, dando un paso adelante. No podemos dejar que ese hombre siga pisoteando nuestros sueños. Su voz resonó firme y decidida, como un toque que activó la unidad en el grupo. Una a una, las personas comenzaron a hablar, compartiendo sus experiencias de lucha, sus sentimientos de rechazo y el deseo de cambiar. El millonario se sintió abrumado por la fuerza colectiva que le rodeaba. Por primera vez, entendió que no era solo un espectador en su propia vida, era parte de algo más grande, algo que valía la pena luchar. Ana lo miraba con admiración, y eso lo impulsaba aún más a desafiar sus temores. ¿Qué tal si hacemos una reunión?, propuso un hombre mayor cuyo rostro estaba surcado por arrugas de sabiduría y trabajo duro. Podemos reunirnos en mi casa y hablar sobre cómo te podemos ayudar a cambiar y a mejorar este lugar. El millonario asintió, reconociendo que ese era el primer paso para construir un puente entre sus viejas maneras y la nueva vida que anhelaba. Con cada ofrecimiento, cada palabra de apoyo, el hombre de traje se desdibujaba en su mente. Sin embargo, en el fondo, una alarma seguía sonando. La mirada de desprecio del hombre de traje aún estaba grabada vívidamente en su memoria. Sabía que no se detendría así como así y que su presencia se sentiría como una sombra opresiva en cada paso hacia la redención. De repente, un grito rasgó el aire. ¡Miren! Una mujer apuntó hacia el fondo de la multitud, donde la figura del hombre de traje parecía alzarse como un rey oscuro, observando todo, esperando el momento perfecto para atacar. Esto no se trata solo de nosotros, dijo Ana, su voz temblorosa pero decidida. Se trata de lo que le haremos a esta comunidad. Debemos demostrar que estamos juntos, y que no tenemos miedo.
El millonario sintió cómo su corazón se aceleraba. No podía permitir que el miedo gobernara esta nueva etapa de su vida. Se volvió hacia Ana y, al encontrar su mirada, supo que no estaba solo. Entonces, haremos nuestra reunión mañana. Trabajaremos juntos para encontrar soluciones. No seré una carga para ustedes, el apoyo se hizo palpable en el grupo. Pensamientos de esperanza comenzaron a fluir mientras contaban los días, los momentos de conservación y la energía que solo podía traer un nuevo amanecer. Pero en el fondo, la sombra del hombre de traje era una advertencia constante. Pero, ¿y si él intenta algo? Cuestionó uno de los jóvenes que había estado callado. ¿Qué haremos si intenta separarnos de nuevo? Ana y el millonario se miraron, comprendiendo que la respuesta a esa pregunta era vital. La lucha no solo era contra un hombre, era un desafío contra sus propios miedos y la historia que llevaban sobre sus hombros. Lo enfrentaremos juntos, dijo Ana, su voz resonando a través de la multitud. Las cabecitas comenzaron a sentir, la llama de la unidad ardiendo brillantemente en cada corazón. Pero mientras los murmullos de determinación llenaban el aire, el millonario sintió que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La noche llegó, llevándose consigo la luz del día, dejando solo la incertidumbre de lo que mañana traería. Justo antes de irse, el temor se instaló en el pecho del millonario. ¿Sería posible encontrar la fuerza para enfrentar a quien solo buscaba dividirlos más? El destino de su nuevo camino se dibujaba claro, pero también sombrío. Esa era la noche en que todo podía cambiar. ¿Podrían realmente unirse, o el hombre del traje relegaría sus esfuerzos a una ilusión? La respuesta se asomaba, tan cercana como el amanecer. La luz del nuevo día se filtraba entre los árboles, con matices dorados que llenaban el aire de promesas y esperanzas. El millonario despertó de un sueño inquieto, lleno de ecos de la noche anterior. Su corazón aún latía con fuerza al recordar las miradas de aquellos que ahora ponían su fe en él. ¿Podría realmente cambiar las cosas? Un ligero parpadeo de indecisión atravesó su mente, pero la determinación de la comunidad lo arrastró hacia adelante. A primera hora de la mañana, la reunión estaba programada en la casa del anciano. Las voces de los vecinos llenaban el aire mientras se acercaban, cada uno con su historia, su dolor y sus anhelos. Al llegar, el millonario se sintió como un intruso en su propio evento. La mesita de la sala se llenó de rostros conocidos y desconocidos, todos con una chispa de esperanza reflejada en sus ojos. Maribel se llevó la delantera. Gracias por estar aquí. Hoy es el primer paso para construir un futuro diferente, dijo con el fervor de alguien que no solo da un discurso, sino que lucha por sobrevivir. Las palabras resonaban con fuerza, y una mano se levantó entre la multitud. ¿Cómo vamos a empezar?, preguntó un joven cuya madre había trabado amistad con Ana. Siento que no tenemos las herramientas necesarias para enfrentar a ese hombre. El millonario tomó aire profundamente. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero la fortaleza de la comunidad lo inspiraba. Podemos empezar con pequeñas acciones, dijo con firmeza mientras los ojos de todos se posaban en él. Podemos organizar jornadas de limpieza, talleres de formación, hablar directamente con la gente del barrio. Necesitamos que nuestra voz se escuche. La conversación fluyó, cada idea pareciendo anidarse en el sombrero del tiempo, cada propuesta sugiriendo una posibilidad de transformación. Las risas y los sueños compartidos comenzaron a entrelazarse con el aire, como un perfume dulce que llenaba el espacio. Pero en el fondo, el hombre de traje no estaba lejos. Su sombra se cernía como un pájaro de mal agüero, observando desde un rincón. El millonario sintió el sudor frío en su frente cuando se le ocurrió una preocupación. ¿Y si decide actuar antes de que estemos listos? El silencio se instaló brevemente en la sala. Miradas tensas se cambiaron, reflexiones sobre lo que podrían perder si la batalla se encendía. Ana, con la fuerza que siempre parecía brotar de su interior, se levantó. ¿Y si compartimos nuestras historias? Cuando la gente vea lo que estamos enfrentando, quizás se sientan inspirados a unirse a nosotros. El miedo pierde poder en la luz de la verdad. Sí, apoyó otra voz en la multitud. Todos tenemos algo que contar. No solo sobre nuestras luchas, sino sobre nuestras esperanzas. La idea se esparció como un fuego en la maleza. Las historias comenzaron a fluir, el anciano que había perdido su hogar, la mujer que había luchado por criar a sus hijos sola, el joven al que le habían negado oportunidades. Cada narrativa se convirtió en un ladrillo, construyendo una fuerte muralla de compasión y unidad.
cuando el sol comenzaba a bajar en el cielo, una sensación de realización llenó el ambiente, pero aún había un par de ojos que vigilaban desde las sombras. El millonario se dio cuenta de que, aunque su comunidad crecía y se fortalecía, no podía ignorar la tormenta que se avecinaba. Mientras la reunión se deshacía, un susurro siniestro se extendió por el aire, como un viento frío tras una sonrisa engañosa. La luz del día se desvanecía y, en su lugar, un nuevo reto asomaba a su cabeza. ¿Qué pasará cuando el hombre de traje actúe? El millonario sintió una inquietud en su pecho. La batalla apenas comenzaba, y el destino de muchos dependía de los pasos que harían juntos. Con cada mago de esperanza que renacía, el dolor de los recuerdos pasados parecía un eco distante. Pero, ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaban a punto de descubrir? Mañana no sería solo otro día. Un nuevo giro en la batalla se cernía en el horizonte, y el millonario sentía que su camino apenas comenzaba. ¿Podría resistir la presión? ¿Y qué revelaciones inesperadas les esperaba a todos en donde confluirían lucha y esperanza? El nuevo día llegó con un aire de inquietud. El millonario, aún sin dormir del todo, contemplaba el rostro del nuevo amanecer escondido tras las nubes. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado la noche anterior. Cada historia compartida se convirtió en un eco resonante en su mente, un recordatorio de su compromiso con la comunidad. Pero algo más lo inquietaba, como una sombra persistente. ¿Cuál sería la reacción del hombre de traje ante el creciente movimiento del pueblo? Decidió salir a caminar, sintiendo el frescor de la brisa en su rostro. Mientras se acercaba al centro, vio los rostros de sus vecinos, llenos de entusiasmo mientras se preparaban para una jornada de limpieza. Eran como un ejército de esperanza, listos para luchar por su lugar en el mundo. La imagen lo llenó de orgullo, pero también de preocupación. La oscuridad siempre parece más densa antes del amanecer. Al llegar al parque, encontró a varios jóvenes organizando un mural que reflejaba sus sueños y luchas. El spray brillaba bajo el sol y, mientras tomaba forma, las imágenes contaban una historia poderosa. La diversidad de colores vibrantes se entrelazaba con palabras de resistencia y unión. El arte era su lenguaje, y definitivamente hablaba con fuerza. Una risa familiar lo sacó de sus pensamientos. Ana, con un pincel en una mano y una sonrisa radiante, lo saludó. «Mira lo que hemos logrado, parece que el pueblo está despertando». Era un recordatorio constante de la energía contagiosa que emanaba de cada rincón y de la lucha contra la desesperanza. «Es impresionante», respondió el millonario, sintiendo que su pecho se llenaba de nuevo con la chispa de la esperanza. Pero en el fondo, su mente aún corría hacia lo inesperado. «¿Cómo crees que reaccionará el hombre de traje?», preguntó, temiendo que al mencionar su nombre se invocara una miríada de problemas. Ana asumió una pose pensativa. «No sé, pero si hacemos esto bien, quizás ni siquiera le daremos espacios para actuar. El poder de nuestra comunidad radica en la intención. Cuanto más fuertes seamos, más difícil será que nos quiebre». Una voz resonante interrumpió el momento. Era el anciano, su presencia orgullosa y llena de sabiduría. «Chicos, lo que están haciendo es hermoso. Pero debemos preparar nuestra estrategia. No solo se trata de mostrar nuestro poder, sino de mantener la comunidad unida y protegida». Las ideas fluyeron rápidamente entre ellos. Propuestas para crear un equipo de vigilancia, organizar foros comunitarios y movilizar a los ciudadanos comenzaron a nacer. El sentimiento de unidad se enraizaba más profundo, pero el millonario temía que para cuando la sombra del hombre de traje se alzara, ya sería demasiado tarde. Al continuar con su planificación, un grito resonó desde una esquina del parque. Un grupo de niños corría hacia ellos, alzando un objeto brillante en sus pequeñas manos. Con curiosidad, todos se acercaron. Al llegar, vieron que era un baúl desgastado, cubierto de polvo y lleno de leyendas desbordantes de promesas. «Lo encontramos. Lo encontramos», vociferaban los niños. El millonario se sintió atraído por el misterioso objeto. Con una sonrisa, se arrodilló a su lado, sus ojos brillando de curiosidad. El anciano, al ver la escena, frunció el ceño. «Eso no puede ser lo que parece. Abre el baúl y nos revelará más de lo que imaginas». El corazón del millonario latía con fuerza, ansioso por descubrir qué secretos guardaba aquel baúl. Un silencio expectante se dibujó en el grupo, miradas expectantes reflejando una mezcla de miedo y esperanza. La pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos,
qué revelaciones y qué verdades podrían cambiar el rumbo de su lucha por un futuro mejor. El millonario se inclinó hacia el baúl, sintiendo como una mezcla de nerviosismo y emoción le recorría el cuerpo. Metió las manos en la madera desgastada, ayudado por el grupo de niños que lo rodeó, sus ojos llenos de asombro y expectación. Una leve presión en el aire parecía anticipar lo que iba a descubrir. Cuando por fin logró abrir la tapa, un crujido resonó entre ellos, como si el baúl mismo no hubiera sido abierto en años. Al mirar dentro, se sintió como un niño otra vez. Dentro había viejas cartas, fotografías descoloridas y pequeños objetos que parecían contar historias olvidadas. Pero lo que realmente atrapó su mirada fue un medallón de oro, reluciente y lleno de detalles intrincados. ¿Qué es eso?, preguntó una de las niñas, con su voz clara, rompiendo el silencio expectante. No lo sé, pero parece especial, respondió el millonario, sosteniendo el medallón entre sus manos. Se sintió conectado con todo allí, como si los secretos del pasado estuvieran llamando a su puerta. El anciano se acercó, su expresión de asombro dando lugar a una serena curiosidad. A veces los objetos guardan historias que pueden guiarnos hacia el futuro. Este medallón podría simbolizar algo importante, algo que no solo pertenece a su dueño original, sino también a nosotros. Mientras los demás observaban, él examinó las cartas. Algunas eran de amor, escritas en una caligrafía hermosa, mientras que otras discutían sobre sueños, ambiciones y, sobre todo, esperanzas. Leyó en voz alta un fragmento que decía: «La fuerza de nuestra comunidad nos hará invencibles si mantenemos nuestras promesas». Las palabras resonaron con poder en el grupo. Ana se giró hacia el anciano. Esto no es solo un tesoro físico, parece un mensaje de resistencia, una llamada a la acción. El millonario sintió como su corazón se aceleraba. La conexión instantánea entre el pasado y el presente lo llenaba de un vigor renovado. Debemos usar esto. No solo los objetos, sino las historias que representan, dijo, su voz firme y decidida, pero justo en ese momento, una risa burlona interrumpió la atmósfera. Todos giraron la cabeza y ahí estaba, el hombre de traje, observándolos con una sonrisa despectiva. ¿Qué hacen aquí, tan ocupados con juegos de niños? Esto no cambiará nada. Sus sueños no son más que eso, sueños. El millonario sintió como la rabia se encendía dentro de él. Lo que estamos haciendo aquí es más grande que tú o cualquier riqueza. Es el espíritu de la comunidad, la fuerza de las personas unidas. El hombre de traje se acercó, su presencia intimidante y desafiante. ¿Crees que esto les protegerá? El mundo real no se detiene por caprichos de unos pocos. Cuando llegue la tormenta, se darán cuenta de que sus acciones son inútiles. Los murmullos de preocupación comenzaron a surgir entre los vecinos, pero el millonario se mantuvo firme. La imagen del baúl y su contenido resonaba en su mente. Alzó el medallón, su brillo desafiando la negrura de la presión externa. Tú puedes intentar detenernos, pero nuestra historia continuará. Y esta vez, estamos preparados. Ana, junto a él, apoyó su mano sobre su hombro. Unidos somos más fuertes. Cada palabra, cada pieza de nuestro pasado es parte de esta lucha. Mientras el hombre de traje rodaba los ojos, una chispa en los ojos del millonario lo intrigó. Quizás la historia del baúl no solo contenía respuestas sobre su comunidad, sino también la clave para enfrentar al hombre que amenazaba con desestabilizarlos. Su mente se llenó de ideas sobre cómo unir a todos para reclamar el futuro que merecían. La tensión era palpable y, aunque el desafío estaba presente, una pequeña llama de esperanza encendió el corazón del millonario. Pero, mientras reflexionaba sobre sus próximas acciones, un grito desesperado rompió el silencio. Desde el fondo del parque, uno de los niños señala mientras una nube de humo se levantaba en el aire. «Ayuda, hay fuego en la escuela». El millonario sintió como la adrenalina lo invadía. Sabía que cada segundo contaba, y su comunidad requería de su liderazgo. ¿Estaría realmente preparado para enfrentarse a las emergencias que se avecinaban, y a la sombra amenazante que se alzaba sobre ellos? El momento había llegado. ¿Cómo responderían a esta nueva crisis que podría cambiarlo todo? Con el grito de alarma aún resonando en sus oídos, el millonario no dudó un instante. Corrió hacia la dirección del fuego, sus pies resonando sobre la tierra húmeda del parque. Ana y algunos de los niños lo siguieron, sus ojos grandes y asustados, reflejando el caos que se avecinaba. El humo era espeso, y el olor a quemado invadía el aire,
haciendo que la garganta del millonario se cerrara. A medida que se acercaban, pudo ver las llamas devorando una parte de la escuela, la institución que había sido un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde compartían sueños y esperanzas. «Llame a los bomberos», ordenó Ana a uno de los niños, mientras el grupo se dispersaba, buscando maneras de ayudar. El millonario sintió que su corazón latía con fuerza. Ya no era solo un hombre de negocios, en ese momento, era un líder, y la vida de muchas personas dependía de su capacidad para actuar. Se giró hacia el anciano que estaba cerca. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudar a los que están dentro?», preguntó, su voz vibrando con una mezcla de miedo y determinación. «Hay que intentar crear una línea de agua», respondió el anciano, con una voz serena que contrastaba con el caos. «Si todos se unen, podemos intentar controlar el fuego antes de que llegue a más habitaciones. Necesitamos cubos, cualquier cosa que tenga agua», el millonario asintió y se lanzó a la acción. Corrió hacia las casas cercanas, llamando a los vecinos con una voz firme, pidiéndoles que llenaran cubos, ollas, lo que tuvieran. La comunidad comenzó a reunirse, llenando envases y corriendo hacia la escuela, una y otra vez, creando una cadena humana. Cada golpe de agua sobre las llamas era una promesa de unidad, una forma de decir que no se rendirían. Mientras trabajaban, no pudo evitar mirar a los niños alrededor de él. Muchos de ellos habían estado juntos a él, explorando el baúl. Ahora, su espíritu de lucha brillaba en sus ojos, aun a pesar del miedo. La conexión establecida en aquel instante compartido estaba más viva que nunca. «No debemos dejar que el miedo nos venza», gritó el millonario. «Esto es por nosotros, porque somos más fuertes juntos. Sigamos luchando», una nueva determinación llenó el ambiente. Cada vez que un cubo de agua impactaba las llamas, corrían más rápido, su espíritu de comunidad se hacía más fuerte. Pero el fuego era feroz, y las llamas parecían no tener fin. El sudor comenzaba a brotar de su frente, pero en su interior, había un fuego aún mayor que lo empujaba a seguir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las sirenas de los bomberos se escucharon a lo lejos. Aliviados, pero exhaustos, el grupo se mantuvo firme, mientras los bomberos se sumaban a su heroica tarea. Cuando la situación quedó bajo control, el millonario miró alrededor. Las llamas se habían apagado, pero las cenizas de la escuela eran un recordatorio sombrío. Sin embargo, había algo más en el aire, un sentido de pertenencia, un espíritu renovado que florecía entre ellos. Todos se miraban, sonriendo entre lágrimas, sabían que hacían historia juntos. «Esto nos ha cambiado», dijo Ana, con la respiración entrecortada. «No podemos dejar que el miedo nos divida». El millonario, aún con el medallón en el bolsillo, sintió la verdad en sus palabras. Había mucho por reconstruir, pero esa noche, un nuevo compromiso había nacido entre ellos. Sin embargo, la sombra del hombre de traje se cernía sobre sus mentes. No se esperaba que éste se quedara de brazos cruzados, y así, al mirar las ruinas humeantes de la escuela, una pregunta inquietante quedó flotando en el aire: ¿cuál sería el próximo paso de la comunidad frente a nuevas adversidades? Había que prepararse para lo inevitable. Lo único que era seguro era que la lucha apenas comenzaba. El amanecer llegó lentamente, dando luz a las ruinas de la escuela. Los restos carbonizados del edificio eran un recordatorio desgarrador de lo que se había perdido, pero también de lo que había surgido. La comunidad se había visto unida en un momento de crisis, y el millonario, que había sido solo una figura distante, ahora era uno de ellos. Mientras se reunían para hablar sobre la mañana, el murmullo de los vecinos se convertía en un coro de ideas. «¿Podemos reconstruirlo?», preguntó una madre con la mirada cansada, su voz entrecortada por la emoción. «Es la única forma de avanzar», sugirió un padre, su expresión mezcla de tristeza y determinación. Ana estaba allí, organizando a los niños para ayudarse unos a otros. Su energía era contagiosa. «Vamos a hacer un mural», propuso con entusiasmo. «Un mural que se vea desde lejos, que le muestre todo lo que somos capaces de lograr». Los niños sonrieron, se unieron a ella en la idea, soñando con colores brillantes y formas alegóricas que contarían su historia. El millonario escuchaba con el corazón en la garganta. Se dio cuenta de que debía hacer más. No solo había un edificio que reconstruir, sino vidas que sanar. «Necesitamos un plan», dijo con la voz firme. «Vamos a reunir a todos y establecer un comité para ver cómo podemos apoyarnos como comunidad. No quiero que solo reconstruyamos el edificio,
quiero que lo hagamos juntos, con cada uno de ustedes aportando algo de su corazón. Las caras se volvieron hacia él, algunos con escepticismo, otros con esperanza. Un anciano se atrevió a preguntar, pero, ¿tendremos los recursos para hacerlo? La tristeza en su voz hacía eco en todos. Había un silencio momentáneo que lo envolvía todo, hasta el viento parecía contener la respiración. El millonario respiró hondo, sintiendo el peso de su responsabilidad. Podemos buscar apoyo, yo puedo ayudar, prometió, y en ese instante, notó que el medallón en su bolsillo, su antigua forma de protegerse, ahora parecía pesado. Pero esto no es solo cuestión de dinero, se trata de la determinación y de nuestra unión. Esa tarde, mientras los niños comenzaban a dibujar el mural en un rincón del parque, el millonario tuvo una revelación. Se acercó a Ana. Estaba pensando en lo que dijiste sobre el mural. Quizás deberíamos agregar un espacio dedicado a todos aquellos que han contribuido en nuestras vidas. Un rincón para los soñadores, Ana sintió entusiasmada. Sí. Un espacio donde se vean nuestros espíritus, nuestros sueños. La chispa en sus ojos revelaba la fuerza de su visión, y él no pudo evitar sentirse inspirado. La esperanza estaba en el aire, un aire que, después de la tragedia, parecía lleno de posibilidades. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el murmullo de la comunidad creció una vez más. Se sentaron juntos, bajo el cielo que se tornaba anaranjado. Era un momento de conexión, una promesa de avanzar hacia el futuro, pero, mientras compartían risas e ideas, un auto negro se detuvo en la entrada del parque. Un hombre de traje, de mirada fría y desafiante, salió. Una inquietud recorrió al millonario. La comunidad había estado resistiendo, pero las sombras del pasado no estaban tan fácilmente disueltas. ¿Qué quería aquel hombre? La tensión se palpaba en el aire. Junto al murmullo de risas, la incertidumbre se asomaba. El millonario sintió que su prometedor plan se tambaleaba ante lo desconocido. ¿Sería este el momento en que la lucha comenzaría de verdad? La comunidad, vibrante de nuevos deseos, se veía sacudida por la llegada del hombre de traje. Todos los ojos se volvían hacia él, un eco de inquietud atravesando el ambiente. El millonario, con el corazón palpitante y un nudo en la garganta, se acercó al desconocido con una mezcla de determinación y nerviosismo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz resonando con fuerza, desafiando la frialdad que emanaba del visitante. La multitud apretó el puño en apoyo, pero temerosos de lo que pudiera ocurrir. Vengo a advertirles, dijo el hombre, su mirada afilada como un cuchillo. Cada acción que tomen, cada paso que den para reconstruir ese edificio, traerá consigo las consecuencias. La vida no es un juego, y ustedes no son más que juguetes en un tablero más grande de lo que creen. La indignación de la comunidad creció al escuchar sus palabras, pero el millonario sintió un chispazo de rabia al ver cómo intentaban sembrar el miedo. No somos juguetes, somos personas, y estamos aquí porque hemos decidido luchar. Nada podrá detenernos si estamos unidos, respondió él, infundiendo su voz con la fuerza que había adquirido a lo largo de esos días. Antes de que el hombre pudiese replicar, Ana se acercó, su mirada clara e intensa. Nosotros somos los que decidimos nuestro futuro, y eso jamás cambiará. Vamos a demostrar que juntas nuestras voces son más poderosas que tu risa burlona. El hombre la observó, su expresión sutilmente sorprendida, como si la visión de aquellos rostros llenos de esperanza lo hubiera aturdido por un momento. Veremos cuán fuertes son tus palabras cuando la tormenta llegue, sentenció, girando sobre sus talones y abandonando el parque, dejando tras de sí una tensión palpable. Mientras caminaba, la multitud comenzó a intercambiar miradas, un sentido de comunidad llenó el aire. No caeremos en su trampa, dijo Maribel, con la voz firme. Este es nuestro momento. Las palabras de Ana resonaban en los corazones de todos, inyectando valor y determinación en cada ser presente. El millonario, sintiendo que la adrenalina aún corría por sus venas, comprendió que la verdadera pelea era contra el temor y la incertidumbre, no solo del hombre de traje, sino también dentro de sí mismos. Necesitamos prepararnos, dijo él, reunido de nuevo en un círculo con la comunidad. Este es solo el principio, y cada acción tomará fuerza de nuestras historias, nuestras luchas. Las ideas comenzaron a fluir como ríos. Propuestas de talleres sobre empoderamiento, narraciones de sus historias, y un enfoque para la reconstrucción de la escuela se formaron en la sala de aquel parque. Se sentían invencibles, y al día siguiente, abrirían su primer foro comunitario,
un espacio donde cada voz contaría. Mientras se organizaban, Ana sonrió, iluminando el ambiente con su alegría contagiosa. Cada piso de la escuela deberá estar repleto de nuestras historias. Que cada ladrillo cuente lo que somos y lo que hemos logrado. El millonario, tomando la emoción del momento, sintió un ardor en su pecho. Y construiremos un rincón especial para el medallón. Un símbolo de nuestra unión, de lo que es realmente valioso. Esa noche, todos se dispersaron pero con una promesa latente de volver al día siguiente. El amanecer del nuevo día traería no solo la luz sino una determinación renovada, un anhelo profundo de cambiar no solo sus vidas, sino la de su comunidad en su conjunto. Sin embargo, a la distancia, el hombre de traje observó desde su auto oscuro. Una sonrisa torcida asomaba sobre su rostro, un destello de malevolencia en sus ojos mientras podría ver cómo la comunidad se ponía de pie. Pero su corazón se llenaba de un aire cálido, porque sabía que la lucha por el amor, por la unión y la esperanza estaba a punto de estallar de una forma que nadie podría haber anticipado. El día del foro llegó, y la comunidad se congregó con fervor. Todos juntos, marchando hacia un futuro que no solo era un sueño, sino una chispa de realidad, cada paso impregnado de valentía. Se sintieron fuertes, implacables, listos. Para mostrar al mundo que su historia y su lucha era más grande que cualquier amenaza. Con cada voz que se alzaba, tenían claras las palabras de Ana: la verdadera riqueza se guarda en el corazón. Y allí, unidos como un todo, la comunidad se preparó para enfrentar lo que viniera, porque sabían que tenían lo más importante, el poder de estar juntos. Así, el millonario encontró su lugar, entre las luchas y las risas de quienes habían compartido su vida y sus esperanzas. La sombra del hombre de traje palidecía en el trasfondo de una historia brillante, su legado latiendo en cada acto de bondad, en cada sonrisa que compartían. La vida había transformado esa comunidad, que una vez estuvo llena de miedo y dudas, en un faro de luz y amor. Habían encontrado una verdad fundamental: los sueños son más fuertes cuando están construidos con el sudor y el amor de cada uno. Y así, la esencia de la vida les reveló que, al final, todo valía la pena porque juntos, eran invencibles. Ahora te invito a que no esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que conmueven y transforman. Deja tu like ahora, porque cada uno cuenta para alimentar el algoritmo y llegar más lejos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final picante que nos llena de esperanza. No mantengas esta magia solo para ti. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. El poder de las historias es aún más fuerte cuando lo compartimos.